Buenos días, hermanos. Dios le bendiga en este día. Sea muy bendecida su vida junto a su familia, a sus seres queridos. Hermanos amados, hoy día Dios me da la bendición de poder compartir una palabra que viene de parte del Señor para nuestras vidas. Amén. La palabra del Señor se encuentra allí en Mateos 25. Amén. Un mensaje muy conocido por muchos de nosotros, pero Dios hoy día tiene palabra para nosotros a través de ella. Dice así, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija justamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo. Salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo diciendo: para que no nos falte a nosotros ir más bien a los que venden y comprarla, para que a nosotros mismas no le faltaran. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en él, y a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrelo. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velar, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Gloria sea a Dios en esta mañana, ¿no es cierto? Dios como los habla a través de su preciosa palabra, ¿no es cierto? Al poder leerla ya podemos varios nosotros entender lo que Él quiere decirnos. Amén. Si leímos vamos a entenderlo. Satas. Podemos ver que acá lo habla la palabra del Señor, que habían 10 vírgenes. Es cierto, y habla de las 10 vírgenes. Pero también hace diferencia entre 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, ¿no es cierto? Podemos ver que ahí el Señor los habla a través de su palabra, a través de estas vírgenes. ¿Ven? Ahí tengo marcado ya. ¿Ven? Entonces ya, podemos ver 10 vírgenes. Las 10 tenían lámpara, en primer lugar. Las 10 tenían lámpara, pero podemos ver que entre las 10 había 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Ven? Vamos a ver por las prudentes primeramente. Bueno, vemos a través de su palabra que habían las 5 prudentes. Yo siempre veo la prudencia, siempre se lo está diciendo, escucho a través de las noticias, la tele: ser prudente en estos tiempos, ser prudente en las carreteras para el sur, cuando llueve, manejar con prudencia, poner cuidado, respetar las señales, estar vigilando, todo aquello, ¿no es cierto? Entonces eso se lo llama a nosotros para ser prudente, que seamos prudentes. Y podemos ver también a las otras 5 que las vamos a ver un poquito más adelante. Yo decía: Señor, cuán importante eran las lámparas. Antiguamente no existía esta luz que existe ahora. Había lámparas, y ¿sabe qué? Yo recuerdo a mi padre que tenía lámparas que le pasaba a los trabajadores y eran con carburo, que a nosotros nos daba alergia el olor cuando la encendían. Y especialmente cuando tenían que irse al campo, tenían que estar preocupados de llevar carburo en su lámpara para que no quedaran sin luz, porque en el campo no había luz. Y eso les servía para alumbrarse
y para alumbrar también al ganado, que en lo que trabajaban los trabajadores. Y también recuerdo que una vez con mi hermana Anita fuimos a San Marcos y los dio la noche, pues. Estábamos allí en San Marcos y los dio las 12 de la noche, cortaban la luz. Y quedamos en oscuras, por hermanos, y no veíamos nada. Y cuando una persona camina en la oscuridad, créalo que nunca va a caminar bien. Va a caminar a puros trompezones. Porque solamente la única luz que lo llegaba en ese momento era la de la luna. Y si no había luna llena, y apenas se veía. Podíamos ver el camino, lo costaba bastante. Entonces, qué importante era tener las lámparas encendidas. Pero ahora Dios nos habla de estas lámparas que estén encendidas y lo habla a través de su palabra. ¿Qué es lo que es para tener nosotros las lámparas encendidas? ¿Qué significa esto? ¿Ya? En primer lugar, hermanos, es la urgencia que tenemos de buscar y el estar en la presencia del Señor. Preparar nuestro espíritu para que nuestro espíritu esté lleno del Señor. Podemos ver que la prudencia los lleva a nosotros a buscar de Dios, a prepararlos para Dios. Nosotros cuando vemos que se prepara una novia, se prepara en todas las áreas para cuando llegue aquel día en que va a venir el varón que va a ser su esposo, esté preparada, ¿no es cierto? Esté preparada. Nosotros, ¿qué estamos esperando? Nosotros estamos esperando cuando veíamos en Apocalipsis que dice el Señor, viene por su esposa. ¿Ah? ¿Estaremos preparadas esperando a nuestro esposo? ¿Cómo los preparamos para estar esperando al esposo? Primeramente, estar velando, buscando su rostro, buscando su presencia, estar clamando, estar leyendo las Escrituras, el estar congregándolo, buscando la presencia del Señor a cada momento de nuestras vidas. Y así nuestro espíritu va a estar atento a Dios. Vamos a oír su voz cuando Él venga, cuando Él diga, ahí viene el esposo. Y viene el esposo a medianoche, vamos a poder oírle, ¿no es cierto? Porque podemos ver que las 10 vírgenes se quedaron dormidas. Cabecearon todas. Pero sabe que el trayecto de ahí, de dormirse, hay un trayecto en el ser humano que no me recuerdo el nombre que se le da, que uno no sabe si está durmiendo o no está durmiendo, o está entrando en sí, como que se está quedando dormida, ¿entiendes? Entonces yo digo, habían esas virgen y escucharon, alcanzaron a escuchar que venía el esposo a medianoche, ¿no es cierto? Y salieron a recibirles. Y entonces todas aquellas virgen se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes que le dieran aceite. Se habían 10 vírgenes. 5 fueron sabias. Tomaron las lámparas, pero también tomaron otra cosa, el aceite, para que no le faltara a sus lámparas. Podemos ver a las otras 5, tomaron sus lámparas, pero no tomaron el aceite. Y le faltó a sus lámparas, ¿ya? Entonces vemos que le piden ayuda a las otras 5 que tenían, pero no le convidaron porque podía escasear en sus lámparas. Hermanos amados, vemos la prudencia de esas vírgenes prudentes que estaban preparadas, estaban buscando de Dios. Podemos ver aquellas vírgenes insensatas, aquellas que dicen, sí, yo sé que el Señor viene. Sé que el Señor viene, porque su palabra lo dice. Amén. Esos hermanos o nosotros mismos que a veces nos conformamos con leer la Biblia una vez a la semana. Nos conformamos con orar una vez a la semana, no sé. Nos conformamos con ir el puro día domingo a la iglesia. Nos conformamos con leer en vez en cuando la palabra. Y no nos damos cuenta que empieza a faltarle el aceite a nuestras lámparas. Y se empiezan de poquito se empiezan a apagar nuestras lámparas.
Hermanos amados, dice la palabra, que después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrelo. Mas él le respondió y le dijo, cierto los digo que no los conozco. ¿En qué virgen estaré yo? Ruego a Dios que pueda ser una virgen prudente, que Él los ayude a ser una virgen prudente, que no nos descuidemos de la venida del Señor. La palabra del Señor habla que nosotros oímos la palabra del Dios. Allí cuando leo yo en Mateo y habla del sembrador y dice que la semilla cayó en espina, dice, pero dice que lo que oyen, pero yéndose son ahogados. Apartándose del Señor los ahogan. ¿Qué los ahoga? Los problemas, las dificultades, todo aquello empieza a ahogarlo y empezamos nosotros a morir espiritualmente, ¿cierto? Por eso el Señor los insta y lo dice allí en el 12, el 13, velar pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre has de venir. No sabemos el día y la hora, pero sí sabemos una cosa, que Él viene. Y eso es lo que tenemos que estar nosotros esperándolo, porque sabemos que Él viene. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que Él viene. Y Él viene por unas vírgenes prudentes, que estén velando, vigilando, que sean buenas atalayas, que podamos estar vigilando, despiertas, atentas, velando de día y de noche. Por aquellas viene, que el Señor los ayude en esta hora a poder permanecer velando, buscándole, porque no sabemos a qué hora has de venir. Sabemos que viene, pero no sabemos la hora, ¿no es cierto? Dios bendiga esta palabra. Quise compartir esta palabra porque hace días atrás una de mis hijas nos llamaban y lo decían a mi esposo que preparara las lámparas, que se decía que iba a venir un corte de luz para Iquique, que preparara las lámparas, casi estaban las lámparas cargadas, que viera si las que son con pilas, si tenían las pilas, porque ahí ha venido un apagón. Usted sabe, cuando viene un apagón no se ve nada, no se ve nada. Y yo decía, Señor, ¿cómo será la historia de las vírgenes? Y justamente ahora me trajo a memoria esta palabra es la que he querido compartirla con todos ustedes. Que Dios los ayude, hermanos amados. Que seamos prudentes en estos tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos a lo mejor donde lo estamos quejando unos a otros, no sé, tanta cosa que está sucediendo a través del mundo entero. Aún así, que podamos permanecer con nuestras lámparas encendidas, llenas de su Espíritu Santo, rebosándolo en la presencia del Señor, sintiendo ese gozo, esa paz, esa alegría, el saber que el amado viene pronto. Dios le bendiga en esta hora a cada uno de mis hermanos, que sea muy bendecida esta palabra en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios Todopoderoso. Dios, gracias, Señor. A través de tu palabra tú los enseñas, los llevas a meditar, a examinar nuestras vidas, a examinar nuestra fe, nuestra confianza, nuestras esperanzas en ti, Señor. Señor, en esta hora quiero pedirte que tú los ayudes, que podamos permanecer, Señor amado, como esas lámparas, esas vírgenes prudentes, Señor. Permanecer, Dios mío, despierto, que no nos durmamos, Dios mío amado, que no estemos cabeceando, que estemos con los ojos muy abiertos como buenas atalayas, vigilando, Señor amado, orando, intercediendo, clamando, gimiendo a ti. En esta mañana, Señor, te damos gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios mío amado, y que nuestras vidas siempre estén sujetas a tu voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.